capítulo 33, versículo 2 y 3, dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uno de los pasajes que son como emblemáticos en esto, ¿no? De saber clamar. Y la gran pregunta que tenemos, y que tengo para hacerles a ustedes hoy suena como eco, será porque estoy en el rincón, ¿ya? ¿Qué es el clamor? ¿Qué es clamar? El día de ayer hablábamos que quizás una de las cosas que nos tome toda la vida, ¿ya? Es la necesidad de vencer nuestras propias debilidades. Así finalizamos el día de ayer. Y creo que aquí es donde se cumple la necesidad de clamar. Clamar es más que una simple súplica. No es una oración común y corriente. El clamor es una petición basada en rendición. Cuando ya no podemos hacer más las cosas a nuestra manera, lo que nos queda es clamar. Las personas claman y hay diferentes tipos de clamores en la vida. Está el clamor por las injusticias. No confunda clamor con queja. Hay gente que se queja por las injusticias, pero no clama por justicia. Se clama por el hambre. Se clama por el dolor y la desesperanza. Principalmente se va a clamar cuando se necesita ayuda. Una persona que siente que no necesita ayuda no va a clamar. Por lo tanto, el clamor es una palabra de rendición. El clamor no solamente tiene que ver con un grito de desesperanza o de búsqueda de ayuda, sino que también el clamor tiene que ver con la condición en la cual nosotros clamamos. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Léalo. Para que realmente haya una búsqueda sincera y honesta, tiene que haber humillación.
Por tanto, el clamor no existe en la plataforma del orgullo. La relación con Dios va mucho más allá de nuestros argumentos, de nuestras ideas. Cuando uno clama, uno rinde también sus ideas, sus criterios, su forma de ver la vida. Por eso a veces hay oraciones que no son contestadas. ¿Y por qué no son contestadas? Porque en cierto sentido nosotros estamos pidiendo que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero cuando uno necesita ayuda, uno tiene que tener la disposición de rendirse. Hay una diferencia cuando uno busca explicaciones a cuando uno se somete a la necesidad. Generalmente las personas buscan ayuda en alguien siempre superior a ellos, por lo menos en un área. Por ejemplo, en la medicina, nosotros buscamos ayuda a los médicos, porque entendemos que ellos saben más que nosotros. Por tanto, allí tiene que haber rendición, cierto grado de credibilidad. Cuando uno no cree en el médico, difícilmente uno va a descansar en el diagnóstico del médico, ¿no? Entonces, ¿cuándo viene el clamor? En este caso específico, Jeremías está viviendo una situación difícil. Y la situación difícil es que él está preso, Jerusalén está rodeada, hay amenaza de muerte, hay una situación difícil que se viene dando durante mucho tiempo. Y cuando hay situaciones difíciles en la vida, uno automáticamente tiene ya la necesidad de encontrar una respuesta. Uno puede buscar una respuesta racional y uno puede concluir ya en base a una respuesta racional qué es lo que está sucediendo. Pero uno también puede tomar la alternativa de clamar, de buscar al Señor, de rendir la lógica que uno tiene frente a las circunstancias. Fíjate que generalmente cuando nosotros oramos o tenemos un problema, lo primero que nosotros buscamos es entender las cosas, entender de por qué pasa lo que pasa, de por qué sucede lo que sucede. Pero no siempre nuestra lógica, nuestros entendimientos con respecto a las desgracias que uno puede vivir o a las necesidades que puede tener, traen una respuesta verdadera. Por ejemplo, nosotros queremos resolver el tema del dolor. Esa es nuestra problemática. Entonces, cualquier explicación que nosotros encontremos para resolver el dolor, para nosotros va a ser buena, porque queremos evitar el dolor. Pero para Dios no es así. Es curioso, porque Él está preso, Él está sufriendo, y en vez de que Dios lo saque, porque Él está orando seguramente, está buscando ya al Señor, Dios le dice, clama a mí. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Siempre me he preguntado eso. ¿Cómo si yo te estoy buscando y tú me estás hablando, más encima me dices que clame? Es simple, estamos hablando, estamos en diálogo. Yo siempre he dicho eso. Lo mismo con Elías. Sale afuera que te voy a hablar cuando está en la roca escondido. Entonces, nuestra lógica humana, nuestro razonamiento humano, ¿cierto? Sigue una secuencia de pensamiento de que, ok, estamos en diálogo, entonces yo estoy dialogando contigo, yo quiero respuestas. Pero el clamor es mucho más que buscar una solución personal. El clamor tiene que ver con una rendición.
tiene que ver, ¿cierto? Sí, con buscar intensamente, pero también con esperar en Dios. Cuando no hay explicación lógica y las reflexiones no nos dan alternativa, lo único que nos queda es clamar. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando carecemos de una relación con Dios. El problema está cuando nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión de Dios es limitada. Hay ignorancia, inseguridad y peor todavía, incredulidad. Cuando hay incredulidad en nosotros, se nos hace difícil poder aceptar el consejo que viene de Dios. Veamos un ejemplo bíblico. Job, que estoy muy metido en Job, capítulo 23, versículo 1 al 4. Job, capítulo 23, versículo 1 al 4. Ok, pensemos, cierto, en esta confrontación. Job está pasando por una situación bien difícil. Job ha perdido familia, ha perdido su estabilidad económica, han muerto sus hijos, o sea, y más encima está enfermo y presionado por consejos que vienen de sus amigos. Está en una situación muy caótica y es muy natural que frente a una situación así, nosotros quisiéramos encontrarnos con Dios. Job es un hombre íntegro, es un hombre apartado del mal y es un hombre que tiene una relación con Dios. O sea, como cualquiera de nosotros, yo me imagino que todos nosotros, los que estamos aquí presentes, ya los que me están escuchando, tienen una relación con Dios. Por tanto, en medio de una situación difícil, lo primero que nosotros nos preguntamos es ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios no si yo tengo una relación con Dios? Entonces, la alternativa de Job, ¿cierto? Es esta, es dialogar con Dios. Pero tengo más preguntas para ti. Y una de esas preguntas es, ¿qué hay en este capítulo 23, en estos versículos? ¿Hay un clamor? ¿Hay orgullo? ¿Hay queja? Es una pregunta obvia, ¿no? O hay sencillamente el dolor lo está llevando, ¿cierto?, a poder enfrentar a Dios. El clamor puede llevar hasta el más incrédulo de los incrédulos a querer dialogar con Dios. ¿Es el diálogo suficiente para entender las situaciones difíciles? No me cierre la Biblia ahí en Job. Quiero que veamos otro caso. Ya vamos a volver a Job 23. Pero quiero que veamos Salmo 42, 1 al 3, que es muy famoso.
Esto es una situación parecida a la de Job. Cuando uno está en una situación difícil, piensa en lo que piensan los demás. ¿Dónde está tu Dios en medio de esta situación? ¿En medio de una enfermedad? ¿En medio de una crisis? Y uno mismo se pregunta, ¿dónde está tu Dios? Esto es un argumento. Y es un argumento del incrédulo en forma de queja. Pero es un argumento dentro del creyente en forma de incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con la vida? Un dolor nos frena a veces en la visión, en los sueños. Nos frena en los planes. Y Job quiere dialogar con Dios. Y creo que cada uno de nosotros nos gustaría exponer nuestra causa. Exponer seguramente. Fíjate, cuando nosotros volvemos a Job, capítulo 23, él dice, cierto, quisiera hablar de igual a igual con él. O sea, quiero entrar en diálogo, parafraseando un poquito con él. Veamos el versículo 6, Job 23, versículo 6. ¿Viste? Esto, ¿lo vieron? Véanlo. Es como sacar hora para el médico. Y hay personas que tienen esta relación con Dios. La relación que ellos tienen con Dios es un Dios al cual quieren que lo atiendan. Quiere que le solucione su problema. ¿No? Quiero ir al médico para que me sane. Entonces, antes bien, no. Yo le pondría mi causa y él me tendría que atender a mí. Otras versiones dicen, por ejemplo, él me prestaría atención. La Biblia de Jerusalén. La NBI dice, ni me acusaría. Y la Biblia, el lenguaje sencillo, es mucho más osada, más atrevida. Diría, trataría de entenderme. O sea, esto es clamor, no parece mucho clamor. ¿Me entienden? O sea, ¿dónde está el clamor? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el entender la vida? Entender la vida está basado en que me entiendan a mí, en que me entiendan el proceso, en que entiendan mi proyecto. Esto es loquísimo al mirar la vida de Job. ¿Y por qué es tan importante ya el clamor? Porque la vida, en cierto sentido, no consiste en lo que nosotros podamos entender de ella, sino consiste en lo que Dios puede hacernos entender en relación a ella. Nosotros buscamos muchas veces y clamamos a Dios por situaciones específicas, por eventos esporádicos, pero hay mucha ignorancia con respecto a la vida. Los argumentos muchas veces nos impiden a nosotros tener un clamor sincero y honesto. Mira, veamos Romanos capítulo 1. Si lo encuentro, ¿no? Romanos 1, creo que es el 21. Hay varios elementos acá que considerar frente a la búsqueda de Dios, ¿ya? Y tiene que ver, cierto, con, en primer lugar, no considerarlo.
tiene que ver, cierto, con un envanecimiento, un razonamiento vacío. Cuando hay ignorancia en nosotros, no puede haber argumentación. Es imposible que nosotros podamos argumentar delante de Dios cuando hay ignorancia. Una persona necia es una persona obstinada que persiste en su propio argumento. La sensación que nos da al ver la vida de Job es un intento por tratar de convencerlo de que él haga algo por él. Me entendería, me ayudaría, me libraría, me sanaría, me respaldaría. Pero lo que nosotros vemos, el clamor, va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Mira, con esto voy a finalizar, porque se me fue la hora. Volvamos a Jeremías 33. Y quiero que alguien me lea versículo 4. Oye, a ver, acá hay algo que no entiendo. Yo estoy clamando, yo estoy buscando ayuda. Yo quiero que me entiendan, quiero que me sanen, quiero que me libren, quiero que me restauren. Y Dios sale con otro cuento. Él está preso. Él está, cierto, desesperado. Y de pronto Dios le empieza a contar otra historia. Y le empieza a decir, mira, clama a mí, yo te voy a responder. Pero no es la respuesta que yo quiero. La ciudad será derribada. Eso quiere decir que mi entendimiento es limitado frente a los designios divinos. Nosotros oramos, clamamos para que Dios haga algo por nosotros. Pero el clamor puede llevarnos a entender lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer no siempre va de la mano con lo que nosotros queremos que Él haga. Lo que Él quiere hacer no siempre va de la mano con lo que nosotros queremos que Él haga. Por tanto, no es que Dios quisiera desatender el sufrimiento de Job, no es que Dios quiera desatender el sufrimiento de Jeremías. Dios tiene una visión de la vida que va más allá de nuestro razonamiento. Y aunque nosotros no entendamos, racionalmente hablando, lo que nos queda es la humillación y la obediencia. Dios tiene planes y Dios tiene proyectos y los proyectos van más allá de las circunstancias. El ministerio de Jeremías estaba por sobre las circunstancias que él estaba viviendo. Dios quería enseñarle cosas para que él siguiera escribiendo, para que él siguiera profetizando, independiente del sufrimiento que él estaba teniendo. Hay gente que busca mejor vida. ¿Me explico? Y es difícil que una persona pueda, cierto, caminar en el ministerio cuando está buscando mejor vida para sí.
Vivimos tiempos complejos y Dios quiere que nosotros atendamos los asuntos de Él, sus asuntos. Multiplicarnos, crecer, obedecer, interceder, ayudar, amar, dar, ser fieles. Ser fiel al llamado no es insensibilidad al dolor. La fidelidad al llamado es una expresión de amor al Creador. Hay mucho para hacer. Hay que multiplicarse. Hay que salvar vidas. Hay que orar por los enfermos para que sean sanados, aunque tú no te sanes. Te lo digo yo. Hay que orar para que Dios bendiga a la gente, aunque tú estés clamando por tu finanza. Dios nos quiere mostrar a veces alternativas, más allá de la respuesta que nosotros queremos en nuestro clamor. Amén. Vamos a parar por aquí porque tenemos que salir. Y oramos al Señor. Y la pregunta que Dios tiene para ti en esta mañana: a pesar de la relación que tú tienes con Dios, ¿cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu argumento frente a este clamor? ¿Para exponer tu causa? ¿Para hacer entender a Dios por lo que estás pasando? ¿O quieres saber lo que Él quiere? Señor, en esta mañana vamos delante de ti. Señor, poniendo nuestro razonamiento delante de tu altar, porque la vida te pertenece a ti. Y aunque, Señor, hay muchas cosas que nuestra razón no entiende, tú eres el creador y tú no has perdido, Padre Celestial, la autoridad. Tú no estás en ansiedad por las cosas que suceden en este mundo ni en nuestra vida. Tú sabes perfectamente todo lo que estamos viviendo. Sabías perfectamente lo que Jeremías y lo que Job estaban pasando. Por tanto, clamamos en la búsqueda de la dirección que viene de ti, de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Enséñanos a buscar tu rostro de tal manera que te encontremos y que encontremos lo que tú quieres hacer con nosotros, aún en medio de las circunstancias adversas. Reprendemos al diablo, reprendemos el egoísmo. Señor, llevamos nuestro ego, Señor, a tu altar para ver tu gloria en esta generación. Señor, gracias por tu fidelidad. Bendecimos este día, este encuentro, Señor, que vamos a tener. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén.